Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegra mucho volver a saludarles a todos en este hermoso día. Gracias a Dios porque, como dijo el salmista, el sábado en la congregación donde pastoreo les platicaba que, y creo que en una clase ya lo platiqué, a la noche aprendimos a dormir con el salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y despertábamos recitando el salmo, ¿no? Cuando ya el otro día despertábamos, yo me dormí yo me dormí, yo me acosté, yo me acosté, me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Así es que bueno, recitando este hermoso salmo nuevamente con ustedes, nosotros nos acostamos anoche, dormimos y hoy despertamos porque la mano del Señor ha sustentado nuestras vidas. Que el Señor sea bendecido y glorificado por esta bondad maravillosa que nos permite disfrutar de un nuevo día y de poder encararlo. Y qué mejor hacerlo platicando de su palabra, reflexionando en ella, aprendiendo un poquitito más de lo que ella significa en nuestras vidas. Y bueno, creo que eso es algo muy, muy lindo para todos nosotros. Bien, vamos a entrar de manera formal a lo que es el tema del Nuevo Testamento. Pudiese pensarse, hermanos, que el Nuevo Testamento presupone menos desafíos que el Antiguo Testamento. Y por un lado, puede pensarse que así es, porque si nosotros comparamos el tiempo de redacción y los hechos que narran uno y otro, nos daremos cuenta que hay una gran diferencia en los años. Eh, Tenemos más de 1000 años, ¿no? Otros lo datan hasta 1500 años en que el texto bíblico del Antiguo Testamento fue, fue cuenta la historia de ese tiempo. No así del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no alcanza el siglo de su conformación y de los hechos que narran, ¿no? Estos libros. Sin embargo, adentrarnos al estudio del Nuevo Testamento tiene su propia dificultad, tiene su propia impronta y también lo hace igual de interesante, ¿no? Eh, Muchos de nosotros nos gusta más el Nuevo Testamento, pero desconocemos un montón de cosas que lo rodean, un montón de temas que permean a lo largo de estos libros y que eso lo hace igual de interesante que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. En estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, se nos hace sumamente interesante porque sin duda en ellos se refleja, se retrata o se narra la historia de aquel que nos salvó. Se narra la historia de Jesucristo, no solo como un hecho histórico, creemos en el Jesús histórico, sino también en el Jesús divino, en el cual los evangelios principalmente lo van a plantear, ¿no? Lo van a plantear como un ser divino y le van a dar el título de Dios. Este acercamiento que nosotros tendremos en el Nuevo Testamento de Jesucristo como hombre y como hijo de Dios o Dios mismo, presupone siempre un gran esfuerzo intelectual para poder entender un poco la cultura en la cual este pensamiento se desarrolló. Consideremos entonces, hermanos, que el Nuevo Testamento fue planteado en un ambiente, diríamos, greco-romano, porque estamos ante los últimos vestigios y la fuerte influencia que tuvo la cultura griega, ¿no? La cultura griega en el pensamiento
del mundo en ese tiempo, pero también nos vamos a enfrentar a los grandes pensamientos, acciones y reacciones del Imperio Romano. Y Roma entonces, ¿no? Su cultura y su idolatría hacia los grandes emperadores representarán esos paradigmas, ¿no? En el cual el pensamiento de creer que Jesús, el Hijo de Dios, no era cosa menor. Era un pensamiento revolucionario, era un pensamiento que hizo que la persecución en la iglesia se hiciera real. Entonces, eso ya de entrada presupone un conocimiento, ¿no? Del contexto cultural principalmente, contexto religioso, que permea la redacción de los libros del Nuevo Testamento. También, hermanos, debemos entender que una de las grandes situaciones a las que nos vamos a enfrentar al adentrarnos a estos libros es porque las cartas, los libros que nosotros les llamamos, ¿no? Que algunos, bueno, no tienen la categoría, diríamos, realmente de libros, la segunda de Juan, la tercera de Juan, porque realmente son epístolas muy, muy cortitas. Debemos saber que todas ellas reflejan principalmente con mucho más fuerza en el libro de Hechos de los Apóstoles, el inicio, el desarrollo, la consolidación y la expansión de este evangelio, ¿no? Que nace con el carpintero de Galilea y que se va a ir desarrollando en formas diversas. Es decir, la iglesia no va a tener un solo rostro, tendrá un solo fundador, pero va a empezar a desarrollar ciertas tendencias, ciertas costumbres, incluso va a desarrollar ciertas comunidades, ¿no? En la cual cada una de ellas entenderá cuál es el propósito de su llamado. Y entonces, el desarrollo de la iglesia al principio iniciará como un fenómeno unitario, comunitario, donde se comparte todo, donde se vende todo, los bienes, se da a los pobres, en fin, ¿no? Y después vendrá una ruptura muy fuerte, vendrá una división muy grande y bueno, vamos a ver por qué fue esa causa. ¿Por qué la iglesia primitiva en sus inicios era una iglesia muy, muy, muy compartida? ¿Qué pasó después para que ya después no fuera tanto? Porque encontraremos algunas ofrendas que las iglesias eh, eh, helénicas o griegas levantan ofrendas para ayudar a la comunidad de Jerusalén en una grande hambruna que se hizo. Eh, ¿Por qué entonces, hermanos, todo este desarrollo de la iglesia va a tener distintas caras, distintos rostros? Y entonces miraremos, por ejemplo, ¿no? Eh, este, fenómenos muy particulares en la iglesia de Corinto, por ejemplo, que fue una de las iglesias más conflictivas que se empezaron a formar. Fue una de las iglesias que muchos que somos pastores diríamos, no nos manden a Corinto, no nos manden a Corinto, ¿no? Había otras iglesias mucho más tranqui, mucho más amorosas, diríamos, que creo que todos los pastores nos pelearíamos por ella, como la iglesia en Filipo. Y entonces veremos en este desarrollo de los 27 libros lo que significa la iglesia y cómo el Espíritu Santo va a tomar un papel muy importante en el desarrollo y la consolidación de lo que ahora nosotros conoceremos como iglesia. Los 27 libros del Nuevo Testamento, entonces, abarcarán diversos periodos, que eso es lo que vamos a tratar hoy en clase. Hoy haremos un paneo muy general
Trazaremos unas líneas muy generales, pero me parece que son muy importantes para poder ir entendiendo el contexto, la forma, lo que rodeó a, a estas comunidades cristianas, y que impulsó, ¿no? Eh, en medida o en forma o inspirados, esa es la palabra, inspirados en las escrituras hebreas. Entonces los cristianos dijeron, bueno, si el pueblo judío tiene sus escrituras, ¿no? Que tienen que ver con su nacimiento, consolidación, expansión, nosotros también vamos a tener las nuestras, y entonces inspirados en esta propuesta de la Biblia hebrea que ya existía en aquellos tiempos, es como hay una motivación para también poner por escrito los inicios de la comunidad cristiana. Solo que, insisto, estos escritos no abarcan muchos siglos. Estamos hablando en los más conservadores de eruditos que plantean el año 100, diríamos, como términos muy ortodoxos. Alrededor del año 100 ya todos los escritos del Nuevo Testamento estaban elaborados. Otros se van mucho más allá, otros están casi a la mitad del segundo siglo. Esos son los más extremistas. Estamos hablando del 150 después de Cristo, y la mayoría de los eruditos más equilibrados en cuanto a la datación de los libros del Nuevo Testamento están hablando del 120 aproximadamente, en que finalmente terminan de escribirse los libros del Nuevo Testamento. Bien, entonces haremos en esta clase, en este día, un paneo de estos tres momentos que tuvo la iglesia y cómo a partir de estos sucesos naturales que se presentan a raíz de la muerte de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cómo es que la historia va continuando, ¿no? Cómo el paso del tiempo no se detiene, y con base en eso, la iglesia tiene que reaccionar, la iglesia tiene que eh, este, ah, marcar su historia, tiene que trazar su historia. ¿Ok? Bien, voy a compartir entonces la pantalla para guiarnos en la clase. Y entonces tenemos Introducción a la Biblia 2, y en este caso es el Nuevo Testamento. Bien, los aspectos introductorios que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que el Nuevo Testamento, estos 27 libros que agrupamos, nosotros ya lo sabemos porque lo platicamos en la materia de la historia de la Biblia y sus traducciones. Así como el Antiguo Testamento está seccionado en la Biblia hebrea por 3 partes, en la Biblia nuestra por 4, diríamos, o 5 si se quiere ver. El Nuevo Testamento también se ha seccionado, ¿no? por bloques, diríamos. Entonces, tenemos los evangelios sinópticos, que se les llama evangelios sinópticos. Tenemos el cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan. Tenemos lo que es el libro histórico, diríamos, el libro histórico del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. Luego vendría la parte doctrinal, que sería las cartas paulinas, la mayoría de ellas elaboradas por Pablo mismo, por el Pablo histórico, diríamos. Y vendrían después las cartas que muchos les llaman cartas católicas,
o cartas pastorales. Y tendríamos, perdón, son las cartas pastorales, luego vendrían las cartas católicas o universales y después tendríamos el Apocalipsis. Bien, el Nuevo Testamento entonces se va a referir al nacimiento de una nueva comunidad histórica y es muy importante entender esta palabra. La iglesia, si bien es cierto, es espiritual, si bien es cierto, sus supuestos que la sustentan son divinos, son espirituales, nacen en el corazón de Dios, también tiene una parte o una esencia, más bien tiene una esencia histórica, es decir, real. La iglesia es real, ¿no? La iglesia no es un artificio, no es una ilusión, sino que se constituye como algo realmente objetivo, tangible, que se le conoce en nuestros términos como la iglesia cristiana. Aquí entonces aparece un nuevo concepto que vendrá a ser muchos lo considerarán un sustituto, otros lo considerarán una continuidad del pueblo judío, ¿no? Dependerá la comunidad que tenga esta reflexión y, y para la comunidad eh, judeocristiana será una continuidad del pueblo de Israel, para la comunidad helénica será un sustituto de Israel. Y entonces se acuñará en el Nuevo Testamento este concepto de la iglesia, ¿no? De la eclesia, de la asamblea, de la reunión de personas que se identifican como cristianos, ¿no? Surge entonces, hermanos, la iglesia en términos históricos como un insignificante grupo dentro del judaísmo. Es decir, el movimiento inicia relativamente con muy poca gente, diríamos, y principalmente judía. Algo que nosotros no tenemos que olvidar es que el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito por judíos. Jesús era judío, tenía toda la formación judía, toda, todo el sabor de la Torá, Jesús lo respiró. Eh, las escrituras, que en ese tiempo se consideraban como las escrituras, y que cuando se hablaba de escrituras, se hablaba de la ley, de los profetas y de los salmos, ¿no? Jesús lo sabía muy bien, conocía perfectamente el templo, conocía los sacrificios, el concepto de los sacrificios, y también la gente que lo rodeó, ¿no? Todos ellos eran judíos, instruidos, formados en todas las costumbres, en todos los ritos, en la Pascua, en todo lo que implicaba la impronta que durante más de 1500 años Israel había establecido. Jesús lo sabía. Entonces, la iglesia, diríamos, si pensamos como Jesús, el iniciador de este concepto, nace dentro de un grupo insignificante. Se ha dicho, hermanos, que los seguidores de Jesús pudieron haber sido pobres. Es muy probable que los discípulos no todos hayan sido de clase baja, ¿no? Al menos tenemos a Pedro, a Jacobo, a Juan, Jacobo, Juan, que tenían una empresa, que tenían un emprendimiento, que tenían barcas, que tenían trabajadores a su cuidado. Entonces, se pudiese plantear cierta solvencia económica, ¿no? Mateo, que aunque si bien es cierto, no era un un funcionario de primer nivel, ¿no? De primera categoría, también es cierto que tenía cierta solvencia económica. Eh, pero aún así, considerando algunos aspectos quizá favorables al primer grupo que Jesús eligió, y pensando que Jesús evidentemente al nacer en un pequeño poblado
de Nazaret, muy chiquitito, con muchas carencias, con muchas necesidades. El oficio que tenía el papá de Jesús, José, ¿no? Que algunos dicen que no era carpintero, sino que era albañil. Cualquiera que sea el caso, ¿no? El oficio era muy, muy sacrificado. Ellos tenían que viajar a otras ciudades más grandes para buscar trabajo, para buscar, decimos aquí en Argentina, una changuita, hacer algo y poder sobrevivir. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en esencia la génesis, el origen de la iglesia cristiana, no nace en las poltronas del poder, no nace en la fastuosidad del imperio, nace a orillas del mar de Galilea y lo hace con un grupo muy, muy pequeñito que podría parecer insignificante. Sin embargo, este grupo insignificante, en menos de 10 años, empezó ya a formarse y a consolidarse como algo que se le llama la Iglesia Católica. Y cuando hablo de Iglesia Católica, hermanos, en este momento de la historia, debemos entender que no se está refiriendo a lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese concepto se acuñó 3 siglos después, 3, 4 siglos después. Pero ahora, cuando hablamos de católica, en este momento nos estamos refiriendo a que la iglesia era universal, es decir, que empezó a crecer de una manera muy impresionante, a pasos muy acelerados y que tiene que ver básicamente que una de las cosas, como vamos a ver ahora en la expansión, eh, el, el factor decisivo para su crecimiento fue la persecución. Eso fue lo que hizo que la iglesia cristiana creciera. Fíjense los métodos que Dios a veces utiliza para que el evangelio crezca. En el espacio entonces de una generación, ya la iglesia se constituía como algo suficientemente fuerte para que Roma, el imperio que en ese momento gobernaba, porque recuerden que los romanos vencieron a los griegos, diríamos, ¿no? Vencieron a los griegos vencen a los persas a los babilonios a los egipcios, bueno, esa historia ya no la sabemos. Entonces, una generación bastó para que este movimiento insignificante naciera a la luz y Roma, que era la metrópoli del imperio mundial, pudiera entender eh, eh, que el cristianismo, ¿no? Que esta iglesia empezaba a constituir un problema. Un problema. No es difícil entender el pensamiento de Roma. Recuerden que los grandes gobiernos que invaden a otros, el temor es de que sean derrocados, ¿no? Ellos quieren perpetuarse en el poder. Siempre ha sido así. Entonces, todo aquello que pueda verse como una amenaza, una amenaza de derrocamiento, terminan planteando situaciones que derivarán en tratar de socavar o terminar o aniquilar o destruir los movimientos que van haciendo. Entonces, la iglesia empezó a avanzar de una manera tan impresionante que Roma puso mucha atención a este punto y empezaron a suceder algunas cosas. Estamos entonces en el Imperio Romano, ¿no? En 2 siglos, si seguimos en esa lógica de expansión de la iglesia cristiana, en 2 siglos, ya en el siglo segundo de la era nuestra, la iglesia llegó a ser una, diríamos, en términos muy, muy imponentes, una vasta corporación internacional.
Ya la iglesia para ese tiempo, hermanos, olvídense, estaba constituida en todo lo que es el Asia Menor, ¿no? Y había alcanzado ya a Europa, ¿no? A Italia, a España, ¿no? Ya estaba en todo el Imperio Romano. Eh, una de las cosas, hermanos, que aparte de la persecución, como vamos a ver en la época de la expansión, una de las situaciones que provocó que la expansión del evangelio a través de esto que se llamó iglesia pudiese llegar a todos los rincones del imperio romano que en ese momento se conocía, era porque los romanos siempre se destacaron por sus obras de vialidad, sus obras de urbanización. Entonces, los romanos siempre crearon rutas muy buenas, no solo marítimas, sino también terrestres, que permitían el flujo o permitían el intercambio de mercancía, de bienes, de servicios. Y eso hizo, hermanos, no solo que el imperio estuviera comunicado, ¿no? De oriente, de norte a sur, de oriente a occidente, estuviera perfectamente comunicado, eh, trayendo consigo por la prosperidad del imperio, porque bueno, evidentemente esto, ¿cómo se llama? Era favorable para ellos, ¿no? Eh, económicamente hablando, por eso se convirtieron en una grande potencia. Entonces, los caminos que se construyeron, que conectaban las diversas comunidades, ciudades y demás que pertenecían al imperio, hizo que los cristianos siguieran las mismas rutas, ¿no? Entonces, en ese afán del intercambio comercial, lo vemos en Lidia, por ejemplo, ¿no? Una gran empresaria, ¿no? De Filipo, es así como el evangelio va creciendo, ¿m? Por esos grandes rutas comerciales que el imperio romano proveyó. Entonces los cristianos lo aprovecharon. La segunda, o la tercera diríamos, porque la primera fue la persecución, la segunda los grandes caminos que tienen el imperio romano. Lo otro que favoreció muchísimo a la consolidación de la iglesia o a que fuera una vasta corporación internacional fue el idioma, ¿no? Porque entonces los imperios conquistados, aunque muchas veces eran respetuosos del idioma originario del pueblo al que conquistaban, también es cierto que implementaban su propio idioma, ¿no? Era un idioma que permeaba todo el imperio y entonces eso provocaba que pudiesen comunicarse de mejor manera. Bueno, esto también fue aprovechado por los cristianos y utilizándose en un principio lo que era el griego común, el griego internacional, la lengua franca que tenía el imperio en ese momento y que después se cambió el idioma griego y se adopta el latín, hizo, ¿no?, que estas primeras comunidades en estos 2 primeros siglos de su existencia tuviesen todas las facilidades para que el evangelio pudiese ser predicado. Entonces, después de estos 2 siglos, hermanos, de ser una vasta corporación internacional, que ya de suyo propio significaba un reto para el imperio, ¿no? Vuelvo a repetir, ya los cristianos no solo era un grupo insignificante de gente del vulgo, sin instrucción, sin preparación, sino que ahora estaba permeando y escalando a los funcionarios del imperio. Ahora ya hay muchos funcionarios, ¿no? Esposas de funcionarios muy importantes dentro de los escaños del Imperio Romano que se están convirtiendo al cristianismo. Entonces, el imperio intentó destruir la iglesia de muchas formas, pero
sin duda hubo de reconocer su derrota. Y bueno, ahora nosotros entendemos, porque nosotros somos parte de este movimiento, que como dijo el Señor Jesús a Pedro en la famosa confesión cristológica que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, donde dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora nosotros entendemos esta parte, ¿no? Porque somos parte de este movimiento que inició hace casi 2000 años y que entendemos que no ha podido ser destruido. En poco más de 3 siglos, ¿no? Avanzamos un poco más en la historia. El imperio fue finalmente absorbido por la cristiandad. Y esto se da, hermanos, no en términos muy buenos, no en términos muy positivos. Porque si nosotros consideramos que después de 3 siglos de iniciado el movimiento que inicia con nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, y pensamos que la cristiandad o la iglesia cristiana absorbe al imperio para transformarlo al mensaje de Jesús, finalmente estaríamos engañándonos, porque no fue así. Realmente la cristiandad absorbe al imperio, pero en términos prácticos, el imperio sigue estando presente en la iglesia cristiana. Recuerdan que en la clase que tuvimos de espiritualidad, cuando se hace el inicio del movimiento con ah, se me fue el nombre del iniciador del movimiento de los padres del desierto, Antonio. Cuando se hace este movimiento con Antonio, ¿no? Recuerdan que platicamos que lo hace en respuesta a que ahora la iglesia está sirviendo en las poltronas del poder. Entonces, es ahora la iglesia que se ha hecho al imperio y ahora los líderes de la iglesia quieren vivir como los emperadores y bueno, se hace la famosa conversión de Constantino, ¿no? Al cristianismo. Muchos historiadores creen que, algunos piensan que fue una conversión genuina, ¿no? Que finalmente aceptó convertirse en cristiano. Otros historiadores plantean que Constantino en el siglo III realmente no se convirtió, fue una estrategia que él estaba siguiendo. Cualquiera que sea el caso, hermanos, hemos de entender que después de 3 siglos de existencia de este movimiento que inicia principalmente en Galilea, ¿no? Va a ser absorbido, va a absorber al imperio y esto va a dar un paso o va a sustentar mucho lo que después sería la iglesia bizantina, la iglesia medieval. Y bueno, ahí ya seguimos de frente. No me voy a ir más porque si no, no llegamos. Estoy tratando de hacer un punto hasta ahí. Voy a quedarme en la historia de la iglesia, ¿no? Y decir un poquitito a muy grandes rasgos qué es lo que sucedió de manera histórica con el desarrollo de la misma. Entonces, vamos a volver, vamos a regresar un poquitito al origen, ¿no? Y podríamos decir que como muchos movimientos, muchos, el cristianismo presentó o enfrentó 3 etapas sucesivas, ¿no? Que hicieron muy interesante el contexto en que se desarrollan estas etapas, porque a partir de esas etapas es como nacen los textos bíblicos, ¿no? Nacen los textos bíblicos. Si hacemos una comparación con la Biblia hebrea, diríamos que cuando los reinos del norte y del sur han caído en una profunda idolatría, entonces justificamos la redacción de los libros proféticos, ¿no? Lo mismo pasa acá.
La primera etapa, que se le conoce como la etapa de expansión, provoca o promueve o invita a las comunidades cristianas a escribir libros, literatura, ¿no? Que posteriormente sabemos nosotros que la iglesia le dará el carácter de sagrados y que por eso entrarán dentro del canon bíblico y se reconocerán como palabra de Dios, serán motivados a partir de estas etapas. Entonces, en la etapa de expansión vamos a encontrar algunas cartas y veremos cómo esas cartas reflejan esta etapa, reflejan este momento. Después vendrá una etapa de conflicto, y ahí veremos cuáles son las cartas que se producen a partir de estas vivencias, reflexiones que tienen que ver con la construcción del Nuevo Testamento. Y la tercera etapa vendrá a ser la consolidación. Consolidación que, como vimos en el punto anterior, irá sosteniéndose a través del tiempo hasta el punto en donde en el siglo III se dan cambios fundamentales, cambios importantes en la iglesia. Esto es lo que vamos a ver ahora en esta clase. ¿Cómo se dan estas etapas? Expansión, conflicto, consolidación. Por lo tanto, entonces, debemos entender, hermanos, que cuando hablamos de Mateo, Marcos, primera carta a los Corintios, Colosenses, Filemón, Hebreos, Judas, Apocalipsis, etcétera, los escritos del Nuevo Testamento se van a relacionar naturalmente con alguna de estas tres etapas. Y entonces vamos a mirar un esquema cronológico aproximado. Y para esto, hermanos, vamos a seguir las ideas que nos plantea el escritor Charles Dodd. Vamos a seguir esto. Y algo muy importante que quiero plantearles o que quiero decirles. No todos los eruditos bíblicos coinciden en las etapas o en la datación de los textos bíblicos. Dependiendo del autor que usted elija para estudiar, ¿no? Va a encontrar que hay algunos que se posicionan en fechas muy tempranas, ¿no? Muy tempranas. Y hay otros que datan los textos bíblicos muy tarde, muy tarde. Hay defensores, por ejemplo, y sus argumentos son muy buenos, ¿no? Que, por ejemplo, datan la segunda carta del apóstol Pedro alrededor del año incluso 70, si no es que antes, mucho antes, porque le atribuyen la segunda carta del apóstol Pedro al apóstol, al discípulo de Jesús. Y para eso tienen que datar la carta mucho antes de la muerte del apóstol, ¿no? Porque si no, no entra la idea. Entonces, lo datan muy temprano, fijan la fecha de redacción muy temprana para defender que la segunda carta de Pedro fue escrita por él, diríamos, ¿no? Sin embargo, hay otra postura que data la segunda carta de Pedro, no poniendo al apóstol Pedro como su autor, sino más bien a la escuela de él, diríamos, o a los discípulos de él, o a alguien que escribió inspirado en el pensamiento de Pedro, y lo datan incluso al 120 aproximadamente, casi segundo siglo, después del primer siglo, en el segundo, la escritura de Pedro. Bien. Pudiese sonar un dato menor, pero eso ya es una responsabilidad de ustedes, hermanos, como alumnos.
yo quiero despertarles el interés de seguir investigando, de seguir leyendo, de seguir profundizando, ¿no? Entonces, ya dependerá de ustedes como estudiantes de desarrollar sus propios criterios y de poder determinar qué planteamiento en cuanto a la datación, en cuanto a la temática o las razones que tienen cada uno, argumentan para poder decir tal libro fue escrito en tal fecha, tal libro en otra, etcétera, etcétera. Eso ya es una responsabilidad suya. Yo presentaré en clase algunas posturas, ¿no? Que insisto, eh, será responsabilidad de ustedes como alumnos y después algún día como profesores o como personas que van a estar muy curiosas o deseosas de conocer más, ya irán formando su propio criterio. Por lo pronto, lo que voy a plantear ahora es en una postura que me parece muy interesante, la postura que hace Charles Dodd para plantear de manera cronológica los libros de la Biblia en función de estas tres etapas. ¿Okay? Dicho esto, entonces, vamos a la primera etapa, la etapa de la expansión. La primera etapa comenzó poco tiempo después de la muerte de nuestro Señor en Jerusalén, ¿no? Todos sabemos cuando el Señor muere, 40 días todavía está en la tierra. El 40 es un número simbólico, después miraremos cuando adentremos. El 40 simboliza mucho. El 40 es un número muy interesante, ¿no? Que tiene una relación simbólica muy fuerte en el texto bíblico. Después el Señor Jesús asciende a los cielos y empieza todo el movimiento que nosotros conocemos. Entonces, en la primera etapa inicia cuando Jesús muere. En el trono está Tiberio, ¿no? Sigue el reinado de Tiberio. Parece ser que no hay, pues al ser un movimiento que de a poquito fue creciendo, no llamó la atención del imperio en ese momento. Y entonces aproximadamente el cristianismo empieza a desarrollarse, a expandirse en un periodo de 30 años aproximadamente, ¿no? Este, 20, 30 años, empiezan a crecer, ¿no? Se empiezan a desarrollar. En el espacio de una sola generación, ¿no? Si hablamos de 20 años, 30 años, ya estamos hablando que ha pasado una nueva generación. Las comunidades cristianas se habían establecido en la mayoría de las provincias orientales del Imperio Romano, llegando por occidente hasta Italia. En el mapa que vemos allí, hermanos, todo lo que está en amarillo era lo que en ese tiempo era lo que se consideraba como el Imperio Romano. Fíjense cómo el Evangelio, a ver si, que está acá, miren, no sé si siga mi flecha, aquí es donde nace el Evangelio, el cursor, porque es en este lugar, aquí por acá, donde nace el cristianismo, diríamos la iglesia con Jesús, y esta empieza a expandirse por toda Asia Menor, ¿no? Llegando a Roma, a Italia, y bueno, hay indicios de que parece que efectivamente Pablo pudo finalmente llegar a España, aunque no tenemos una evidencia tangible en el texto bíblico, pero toda esta parte, ¿no? Toda esta parte de la península ibérica, el Evangelio llegó. Entonces, pasó, hermanos, una generación. Después veremos cuando veamos las cartas paulinas, veremos los viajes misioneros de Pablo y veremos que todo esto del imperio, ¿no? Que aparece acá, fue realmente conquistado por el mensaje de la iglesia, ¿no?
Un logro notable para una sociedad que había comenzado con un pequeño puñado de gente humilde procedente de las pequeñas ciudades insignificantes, evidentemente, fíjese, como Galilea, Nazaret, am, Judea, el mismo Jerusalén, ¿no? Mismo Jerusalén, que aunque Jerusalén era muy grande, no era muy grande. Fíjense, se dice que aproximadamente en Palestina, en el tiempo de Jesús, había 1 millón de habitantes. Es decir, no había tantos, ¿no? No había tantos. A comparación de lo que existía en el imperio. Entonces, eh, es muy interesante la expansión que hay en esta etapa, ¿no? Y principalmente en este tiempo, en estos primeros años, tenemos los viajes misioneros paulinos. La extensión entonces geográfica fue acompañada por un intenso desarrollo no menos notable. Fíjense cómo entonces nosotros dijimos que el Imperio Romano, que era todo esto que está en amarillo, hizo sus propias vías, no solo las vías marítimas, que eran muy buenas, de las cuales Pablo utilizó muchísimo, sino las vías terrestres, ¿no? Que abarcaban todo esto. Imagínense para conectar lo que sucedía en la península ibérica con Asia, ¿no? Y que todo estuviera bajo el control del imperio en turno, ¿no? Mire, incluso tenemos Inglaterra ahora conocida, ¿no? Toda esta parte que era el imperio romano, todo lo que es Europa, diríamos, el desarrollo de las vías de comunicación que hubo de parte del imperio romano fueron aprovechadas por la iglesia cristiana. Entonces, debemos entender que durante aquellos pocos años, no fueron muchos, de gracia diríamos, eh, se hizo una reflexión muy valiente y muy creadora, porque es en estos años donde se ponen los cimientos de lo que se llama el impresionante edificio de la teología y de la filosofía cristiana, que constituirían las generaciones posteriores. Es en esta etapa de expansión donde vamos a encontrar, ¿no? Donde vamos a encontrar una, una teología muy importante, muy fortalecedora, y, y en términos de la propuesta del autor que estamos siguiendo, optimista. ¿Mm? Y entonces es en este contexto, ¿no? Hasta ahorita nada se ha escrito, hasta ahorita todo lo que pasó con Jesús, todo lo que sucedió con él, lo que conocemos con él, no se ha escrito nada, no hay nada escrito, ¿no? Todo ha venido trayéndose como los buenos judíos eh, tuvieron como tradición, la famosa tradición oral. ¿Mm? Entonces, no estaba nada escrito hasta este momento. En esta etapa de expansión no tenemos ningún documento que ahora nosotros llamamos canon bíblico estaba escrito, pero ya había algo escrito. Déjenme ahorita explicarles por qué digo eso. En esta etapa de expansión, entonces, vemos que está representada esta etapa en las epístolas paulinas, que se le conoce, las epístolas de Pablo, que es el más destacado entre los primeros misioneros, ¿no? Ya lo verán con la profesora Ruth, como el Nuevo Testamento también tiene un profundo sabor misionero, porque evidentemente la constitución que tuvo, hermanos, la iglesia en estas décadas después de la muerte de Jesús, partió del concepto misionero, o sea, partió de hombres y mujeres que alcanzaron a todas las naciones de la tierra. Es muy interesante esto, hermano, muy interesante. Entonces, cuando nosotros veamos las cartas del apóstol Pablo, debemos leerlas a la luz de esto que está sucediendo en la iglesia cristiana. La mayor parte de ellas, la mayor parte, fueron escritas durante el periodo más activo de la vida apostólica de Pablo.
fue donde Pablo tenía todo un empuje, ¿no? Y es interesantísimo, hermanos, cómo el pensamiento de Pablo fue creciendo de manera impresionante. Se dice, y digo se dice, hermanos, vuelvo a decir, porque hay autores que creen otra cosa, pero bueno, se dice que el primer documento escrito como tal que tenemos en el Nuevo Testamento, y que es muy probable que eso sea, es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Quien haya tenido la oportunidad de leer la carta de Pablo a los tesalonicenses, ustedes habrán dado cuenta que en esa carta, por lo regular, cuando alguien muere, siempre utilizamos un texto para referirnos a la venida de Jesús. ¿Recuerdan? ¿No? Ese famoso texto que nosotros leemos que los muertos en Cristo resucitarán primero y al sonar la trompeta y no todos dormiremos. ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, y que incluso el texto mismo habla acerca, primera carta a los tesalonicenses tiene que ver mucho con la venida de Jesús, mucho con eso. Era porque esta carta, que se escribe en medio de toda esta algarabía, de todo este optimismo, de esta expansión que se está teniendo, ¿no es cierto? Parte del pensamiento que se tenía en ese momento. Estoy tratando de leer. En la última parte de la carta del apóstol Pablo, donde les dice, ustedes saben muy bien que el día de regreso del Señor será cuando menos se lo esperen. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, estoy en la primera carta de Tesalonicenses, porque es interesante, o sea, quiero traer a la clase este ejemplo porque estamos ante la presencia de la primera carta escrita, ¿no? Que probablemente sea la primera carta que se escribió. Y entonces cuando nosotros leemos en el capítulo 5, ¿no? Dice, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que le escribamos. Ustedes saben saben bien que el día del regreso del Señor regresará cuando menos se lo esperen, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen dolores de parto, tal, 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 y todo lo que después les dije, ¿no? Un gran misterio, dice, no todos moriremos o dormiremos. A ver, ¿por qué es importante entender los documentos del Nuevo Testamento a la luz de los hechos históricos que se están viviendo? Porque entonces es ahí donde vamos a encontrar el verdadero sentido y el verdadero propósito que tuvieron los autores bíblicos para escribir el texto bíblico, ¿no? Y resulta, hermanos, que en esos primeros años, ¿no? En esos primeros años, la iglesia o los cristianos tenían la firme convicción de que Jesús iba a regresar muy pronto. Es decir, ellos creían, recordaban, habían escuchado de otras personas, ¿no? Que Jesús les dijo que iba a venir y que regresaría pronto y vendría a establecer su reino sobre la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso motivó a los primeros cristianos. Y eso hizo que dijo, ah, mira, qué lindo, che, va a venir pronto el Señor, entonces, y vendamos todo, ¿no? Vendamos todo, vendamos nuestras casas, nuestras haciendas, ayudemos a los pobres, ya no trabajemos, perdón la expresión, pero muchos decían, rasquémonos la panza tranquilamente, ya no hay necesidad de trabajar. Por eso Pablo en su carta a los tesalonicenses insta a la gente a que trabaje, dije, no sean flojas, trabajen, hagan algo, ¿no? Porque la gente ya se había como que dejado, ¿viste? El cristiano dijo, si el Señor Jesús viene mañana, es como si hoy nos dijeran, la iglesia creyera de que el Señor, no sé, va a venir esta semana tal vez o el otro mes. Y uno con esa fe tan ferviente dice, bueno, ¿y para qué quiero tener tantos autos? ¿Para qué quiero tener cuenta en el banco? ¿Para qué mi casa? Y bueno, vendo todo. Al fin el Señor Jesús va a venir y me va a dar, no voy a necesitar nada de eso.
Por eso es que la carta que se lee en Primera de Tesalonicenses refleja el espíritu que estaba en ese momento en la iglesia cristiana. Y refleja eso. Pero el pensamiento paulino fue avanzando, como se dieron cuenta que no era tan así, que no, que el Señor Jesús no iba a venir tan pronto, ¿no? Entonces, el pensamiento, la instrucción, la reflexión cambió de rumbo. Y entonces ahora vemos a un Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas más icónicas, como fue la de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero eso le explicaré después del receso. No crean que me olvidé del receso, hermanos. Yo también me emociono mucho cuando empiezo a hablar. Pero después del receso, 5 minutitos, les explicaré la diferencia que existe entre la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses con, por ejemplo, la epístola a los romanos. Tomamos 5 minutitos de receso y volvemos.